Bueno, aquí volvimos, son las 12 del mediodía con 8 minutos y lo tenemos en el teléfono a Alejandro Kaufman, nuestro amigo Kaufman, que ustedes saben, bueno, es docente, es crítico cultural, para mí es un filósofo, a él no le gusta que le digan, o no sé si le gusta. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Gracias por llamarlo. Bueno, gracias por atendernos, gracias por darnos este rato. Bueno, yo recién estaba muy enojado, así que voy a tratar de no estar tan enojado. Me enojé con los gobernadores, que dan gobernabilidad porque va este muchacho Bennett a pedírselas. Bueno, Alejandro, ¿en qué estamos? Hay como el aceleracionismo, yo no sé si es esto, pero que sí lo es, creo. Pero sí que son días acelerados, ¿verdad? Sí, aunque todo el tiempo es así, ¿no? Porque todo el tiempo con una especie de manto viscoso de un material tóxico que nos tiene asfixiados todos los días y que siempre igual y agotador y desmoralizador, y al mismo tiempo en cualquier momento uno piensa que todo podría cambiar. Sí. La fábula del helicóptero. Tal cual. Hay como... Es verdad que uno siente que el final está cerca, o que cualquier cosa puede estar cerca. Son muy... Para Alejandro, a ver sí. si te acercás un poco y si lo solucionamos. ¿Ahí me oís? Sí, ahí sí. Es un gobierno que está conformado sobre la idea de todo o nada, entonces puede estar eternamente por los 40 o 50 años que necesitan para que seamos como Irlanda, o puede irse al día siguiente, ¿no? Por eso yo mantengo que es minoritaria decir eso, porque no tiene ninguna repercusión, pero yo mantengo la idea del rehén, de que somos rehenes, de que es un secuestro. O sea, Milei secuestró al país, secuestró la institucionalidad democrática. O hacen lo que yo quiero y se destruye la institucionalidad, o me impiden hacer lo que quiero y se destruye la institucionalidad. Eso es la lógica de la trampa. Todo lo que se haga va a estar mal, todo lo que se haga va a ser destructivo, y por lo tanto hay que tratar de salir con el menor daño posible, que es lo que una parte de la política está haciendo. Hay una parte de la política que trata de salir de esto con el menor daño posible. Sí. Hay otra parte de la política que trata de obtener alguna ventaja, que no sé si se termina de entender lo que está ocurriendo, y que consciente, que se adapta, que colabora. Y después hay otra parte de la política más minoritaria, en otro extremo, que hace lo de siempre, digamos, ¿no? Está en contra del pueblo, a su manera. Claro. A su manera. Y ahora se siente más tarde porque queda claro que tendría que haber votado a Massa. Ajá. Y no lo hicieron. Entonces esa es una deuda que esas deudas se vuelven eternas, ¿eh? Es como Vittorio Codovila, el PC, que era antiperonista y contribuyó al auge oligárquico, Claro. al frente oligárquico. Eso no se olvida nunca más. Eso no se olvida nunca más. Lamentablemente es así, para bien y para mal. Ahora, ahí hay una lectura, yo no sé si equivocada o hipócrita, sobre la institucionalidad, ¿no? Porque si cuidar la institucionalidad es cuidar a este gobierno, por lo pronto un error. No, pero salir con el menor posible no es cuidar. Ajá. Es evitar un daño mayor. Ajá. Es diferente. Por eso digo que hay dos sectores de la política. Hay un sector que trata de salir con el menor daño posible, que sabemos cuál es. Sí. Y hay otro que colabora. Hay otro que colabora, que no es que piense como el gobierno ni crea en el gobierno, sino que colabora, que puede tener algunas coincidencias, y que los sectores más pegados de la ideología del gobierno, o de lo que se podría ser llamada una ideología, que tampoco es una ideología, son las ideas de la libertad. Algunos sectores están más alejados,
bueno, se adaptan, que es una forma de colaborar también, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es muy difícil juzgar cada situación, ¿no? Porque el tema de los gobernadores, con lo que vos decís, estabas enojado y que no se enojan, efectivamente, por el efecto que producen a nivel nacional, está muy vinculado con la problemática del federalismo en la Argentina y con el centralismo porteño, y el centralismo del porteño y del AMBA y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, hay una estructura problemática en Argentina entre el resto del país y el AMBA. Ajá. Y Buenos Aires, llamémoslo Buenos Aires, porque ya tiene varias capas Buenos Aires, ¿no? Cuando uno dice centralismo porteño, no habla solo hasta el General Paz, habla del AMBA, pero habla también de la provincia, que es como un país. Sí. Entonces la Argentina está escindida entre un interior federal, que siempre está en desventaja, que siempre tiene diversidad de intereses, y que siempre está postergado, que siempre está lejos, Uh-huh. que fue conformado por la estructura, digamos, anglo-colonial del ferrocarril y de la exportación de granos, ¿no? Sí. Histórica, y eso nunca lo pudimos superar. Entonces, me parece que esa estructura ampara a determinados gobernadores para hacer su juego como les parece más conveniente, en provincias donde además el voto también tuvo ese sentido, porque el voto a Milei en las provincias en que ganó, y donde ahora se arrepienten, tiene que ver con esa problemática del federalismo y de percibir el dominio peronista que hubo en determinado momento como un fenómeno porteño. Es decir, esa es una dificultad estructural. Uh-huh. También está aprovechado por la política de las provincias, ¿no? Esto de, bueno, tenemos un enemigo que es Buenos Aires. Y, sí, y con lo cual esconden también, ahí abajo de eso se esconde cualquier cosa. Pero tiene un punto, ese es el problema, sí. Que hay un punto en eso. Sí. Es decir, hay un punto en que hay una divergencia de intereses. Mirá, nuestro mundo centrista. Sí. No te alejes del celular, que no te escucho más. ¿Hola? Hola, se me cortó Alejandro Kaufman. A ver, por ahí lo enganchamos de vuelta. No. Bueno, estábamos conversando con Kaufman. Este tema ha salido acá en la mesa hace poco, ¿no? El tema del federalismo y los problemas. Digamos que hay una cuestión estructural. La verdad que es un problema real. Como decía Kaufman, por más que yo a veces me enojo con los gobernadores porque se aprovechan y dicen que todo es culpa de que Buenos Aires no sé qué, después hacen cualquiera. Y también me acordé, Lautaro, de el Gordo Cuneo, sí, que habla de confederación argentina. Bueno, ahora le voy a tirar el tema a Alejandro, que lo tenemos enganchado otra vez. Sí, se cortó cuando estaba diciendo que todas las mañanas escuchamos hablar de los ingresos a la ciudad, viste que se habla de cómo están los ingresos. ¿Qué son los ingresos? ¿De qué afuera vienen esos ingresos? ¿Qué es la General Paz? ¿Qué es la General Paz? Es de vuelta al aluvión zoológico, ¿no? Claro, todas las mañanas se habla de qué camperita tenés que ponerte para tranquilizarte respecto del apocalipsis climático y de que hay unos ingresos, viste, que pueden estar más o menos fluidos. Bueno, y eso configura una mentalidad en todo el país, porque yo siempre cuento una anécdota también, que no sé si alguna vez te la conté, de una vez que estaba viajando de Salta a Jujuy, que son 120 kilómetros, y hay unos remises compartidos que se caen a pedazos y que a cierta hora de la noche no hay otra cosa para viajar, y bueno, se suben 5 personas. Había uno que tenía que tener agarrada la puerta con la mano. Ajá, bueno. Y iba saliendo de la ciudad y llega al último semáforo y el remisero dice, yo no me tendría que detener acá. ¿Por qué le digo yo? Y porque es peligroso. Ajá. Salta no es peligroso, ¿no? No sé si tengo que explicarlo. Sí. O sea, podés detenerte en cualquier lado, cualquier hora de la noche y no hay ningún peligro. Y digo, ¿pero por qué es peligroso? Y lo vi en TN. Ah, mira, sí. O sea, detenerse en un semáforo en el conurbano es peligroso, entre comillas, y eso, las 24 horas de los 7 días, se le horada el cerebro a todo el país
con que la realidad argentina es lo que pasa en, no sé, cualquier lugar del conurbano, ponele, o de la capital federal. Hay un accidente a la mañana en canales de 24 horas, viste, nacionales, un choque en Escalabrini, Ortiz y Corrientes, y ese es un problema nacional. Bueno, y eso no ha cambiado. No ha cambiado la blanquitud de los medios hegemónicos, no, el país no está. Bueno. Ahora, volvamos, demos un pasito para atrás. Sí. Los gobernadores con su problema con Buenos Aires, sin embargo charlan con Washington ahora, y no hay problema. Y parece que Washington los convence. ¿A los gobernadores? Claro. Y le dicen apoyen a Milei. Y los gobernadores dicen, sí, dale, le vamos a dar una mano. Y bueno, sí, porque hacen ese juego. Obviamente yo no los voy a apoyar en eso, ni estoy de acuerdo para nada. Lo que pasa es que tenemos que entender que hay una condición, o sea, tenemos que tratar de entender lo que ocurre en Argentina. Y eso es muy difícil, porque hay demasiados discursos obturadores, consintientes, colaboracionistas, explicadores, y está difícil la cuestión, está muy difícil. Por eso esto va a llevar mucho tiempo superarlo, reponernos, porque hay una enorme confusión, está muy difícil la cuestión. Empecemos porque esto tuvo el voto, y sigue teniendo un voto muy importante, y eso es insoportable, es una distorsión cognitiva inconmensurable. Es muy serio, estamos en una situación muy grave en Argentina, pero muy grave. Muy grave. Yo pensaba, antes de que habláramos, sí, en particular, y es que el poder más se cortó de vuelta. Hola, a ver, Alejandro, volvete a acercar. A ver, ¿cómo se fue, la señal de vuelta? Espera, vamos a ver si lo podemos volver a enganchar. Con lo caros que son los servicios de telefonía celular, más caros encima. Sí. Tan carísimos, seguramente Kaufman los paga caro, la radio lo paga caro. Sin embargo, no podemos comunicarnos bien. No, ¿qué decías, Lauta? No, que hay un tema de fondo y de estructura en todo esto que tiene que ver con en la distribución tanto poblacional como de las de industrias o como del mercado financiero en el país, ¿no? Hay un problema que viene de larga data. Ya Alfonsín planteaba cambiar la capital del país, bueno, es algo... Bueno. Claro. Ahí lo tenemos a Alejandro Kaufman de vuelta. Hola, ¿qué tal? Sí. A ver, ahí estamos. Sí, aquí estoy. Bien, mejor. Dame más volumen, porfa. Dale más. A ver, aquí estoy. Había llegado al tema del poder. A ver. ¿En qué estábamos? Creo que, bueno, vos venías diciendo que hay que entender el momento que estábamos pasando, las Es cosas muy que están difícil pasando. entender lo que está ocurriendo. Es realmente difícil porque la conversación pública no está orientada a entender lo que está ocurriendo. Está orientada en buena medida a encubrir lo que está ocurriendo. Sí. No, iba a decir que uno de los tres poderes, el más interpelable en este momento y que es el menos interpelado y del que menos se habla, es el judicial. Sí. Porque Milei vino a destruir la estatalidad. La estatalidad es muchas cosas, pero una muy fundamental es la juridicidad. Porque la juridicidad estatal no es solamente nacional, es también internacional. O sea, un país no puede hacer lo que quiere, ningún país, tampoco los más poderosos. Todos están interrelacionados por el comercio, por la soberanía, por el equilibrio militar, geopolítico, por un montón de cosas. Entonces, la estatalidad en el mundo contemporáneo no puede aislarse, no está nunca lejos. Entonces, la juridicidad es un aspecto muy importante de lo estatal, y la juridicidad está cumpliendo un papel realmente lamentable, porque vos ponele que en un determinado lapso podía haber dicho, bueno, está el voto, apoyó el voto, pero en la medida que se fueron acumulando hechos de una ilegalidad y de una anomia absoluta, en que más sectores desprotegidos que tienen que ser protegidos por la juridicidad fueron abandonados, desamparados, maltratados, mortificados, incluso objeto de actos criminales. Bueno, entonces se ha acumulado una responsabilidad judicial, jurídica, que, insisto, estamos como resignados a eso. Ahí hay una brecha sobre la que habría que intervenir mucho más, o sea, habría que interpelar mucho más al Poder Judicial. Eso no está ocurriendo tampoco. No. Hay una... Mira, el otro día yo tuve la oportunidad de hablar con un político importante de los que uno quiere,
y respeta, y de alguna forma le planteé, bueno, pero está pasando esto fue la semana pasada y ya estaban allá en los Estados Unidos, y le digo, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Por qué no hay una fuerte comunicación respecto de esto? ¿Qué piensa el Movimiento Nacional y Popular? ¿O cómo salimos a gritar? Y me dice, bueno, no es fácil salir a revolear el poncho. Y yo me quedé, digo, bueno, a lo mejor es verdad que no es fácil salir a revolear el poncho, pero mientras tanto somos observadores pasivos, ¿no? Yo creo que cada uno hace lo que puede también, no hay una pasividad completa. Ahora estamos hablando en un espacio público y no somos pasivos, estamos haciendo algo que no es menor, que es hablar, y tenemos una responsabilidad sobre lo que digamos. Yo creo que el problema, hay un problema que se presenta por eso digo que no se está interpelando al Poder Judicial, porque el Congreso hace lo que puede y eso depende de un número, depende del número. Entonces, uno no puede interpelar al Congreso en general sobre lo que no hace, porque lo que vos ves es que hay todo el campo popular hace lo que puede, no está mal lo que está haciendo. No está mal ni en el Senado ni en diputados. No, es cierto. Bueno, entonces, ¿por qué interpelar al Congreso? Ahí uno se hace funcional a la destrucción de la institucionalidad, porque toman el Congreso en bloque y hablan tanto. Yo insisto en algo que vengo diciendo también, la mediaticidad no es solidaria con el Congreso, no comunica lo que ocurre en el Congreso, al contrario, lo desestima. Vos ves en la televisión, o sea, el Congreso tiene sus canales de streaming, ¿no es cierto? Y Sí. eso, ¿qué se hace con eso? ¿Qué tipo de reproducción se produce? ¿Por qué en los medios de comunicación no hay reproducción completa de piezas oratorias de parlamentarios que valgan la pena y que tengan un sentido político? Eso no sucede, no sucede. No se escucha al Congreso, no hay una educación parlamentarista hacia la población. Se consiente con que el Congreso está mal, que no hace nada. O sea, se es funcional al discurso de la ultraderecha con respecto al Congreso. Ese es un problema gravísimo. Mientras que no se interpela al Poder Judicial de la manera que habría que interpelarlo, mucho más profundamente. Habría que buscar hacer entrevistas a miembros del Poder Judicial de distintas jerarquías, a los sindicatos vinculados con el Poder Judicial, a las personas damnificadas, a los abogados. ¿Sabes todo lo que se podría hacer con el Poder Judicial que no se hace? Entonces vos lo que tenés es una mediaticidad predominante donde está decenas de comunicadores comentando las mismas cosas todos los días y dándole vueltas a los detalles de cada cosa que parece que fuera una noticia, y la verdad que estamos hundidos, estamos realmente sumergidos. Eso es muy grave lo que ocurre. No estoy generalizando, ¿eh? O sea, estoy hablando de lo hegemónico. Sí, ¿sí? Claro. Bueno, entonces vos vas por las redes, vas por YouTube, vas por la tele y bueno, y se vuelve aburridísimo porque no se está interviniendo. Hay una resignación a intervenir. Y después hay una preocupación excluyente sobre disputar el público en buena parte del espectro mediático. Disputar el público, obtener rating. Y bueno, entonces las responsabilidades son múltiples. O sea, una buena manera de empezar es no cargar toda la culpa sobre un punto determinado, porque no es así. Las responsabilidades son múltiples, son difusas, son generalizadas, no son igualitarias, no son iguales para todos, pero preguntarnos cada uno y cada una por la responsabilidad que podamos tener. Y qué es lo que podemos hacer, evidentemente. Ahora, yo insisto, lo de revolear el poncho es verdad, porque si vos salís a revolear el poncho y ayudás a una caída brutal, eso lo va a beneficiar, lo va a convertir en un mártir, y no se va a salir bien de eso. Eso es así, lamentablemente es así. No siempre las revoluciones son oportunas. Este no es un momento, siendo que hay motivos, ¿no? Sí, Es decir, claro. nunca hubo tantos motivos como ahora para que pase algo que rompa esta escena. Pero el costo que podría tener la memoria del 2001, la memoria de los golpes de Estado, la memoria del genocidio que ha habido en Argentina, bueno, todo eso juega en el tablero, está en la mesa, todo eso junto. Y yo sinceramente pienso que cómo se está conduciendo el movimiento popular en este momento no me parece reprochable. No, me parece que está haciendo lo que puede
bastante bien, y se le cargan las tintas sobre la interna. Nunca hubo ninguna interna tan grave tampoco. Es natural que haya disputas, discusiones, y tuvieron un tono bastante bajo comparado con la historia. Yo creo que tenemos mucho malestar. Ahí hay otra discusión que tener. ¿Qué hacemos con el malestar? Ese es nuestro verdadero problema también. Claro. La gente de a pie. La gente de a pie Sí. tenemos un profundo malestar y no sabemos muy bien qué hacer con eso. Y me parece que vale la pena una discusión democrática, igualitaria, desde abajo, sobre el malestar. ¿Qué hacer con el malestar? Pero no en un sentido de estar mejor o sentimental o de coaching, sino político, ¿no? Ujú. Es decir, ¿qué hacemos con el malestar de un modo político? Me parece que esa es una pregunta para hacer. Kaufman, ¿qué tal? Lautaro Fernández Mayán te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te quería consultar, a mí me resulta a veces muy difícil interpretar qué es lo que ve la gente o determinado sector de la población que apoya, ¿no? Todo lo que hace este gobierno, y de hecho los vaivenes de muchas personas que uno charla en su discurso, que a veces son contradictorios, van de la mano con la contradicción permanente que tiene este gobierno al momento de accionar políticamente y desde lo discursivo. ¿En qué ven? No, me cuesta mucho entender cómo pueden ver cierta injerencia de Estados Unidos o el ingreso eventual, que todavía no se ha dado, de un swap en dólares en beneficio para la Argentina, cuando hay un claro y evidente, una evidente pretensión de Estados Unidos sobre ciertas políticas y ciertos recursos de la Argentina, más allá de todo lo que tiene que ver con la geopolítica. ¿Qué es lo que ven de bueno con que Estados Unidos esté interfiriendo? No ven nada. No ven nada, no miran eso. Mm. El apoyo que tiene Milei, que es heterogéneo, tiene un componente decisivo que no ve nada. Es decir, simplemente se le llenó la cabeza durante 20 años sobre que el peronismo era algo malo. Cuando a vos te llenan la cabeza con un ruido permanente, eso te destituye la mente, o sea, perdés la mente. Es como un ruido muy fuerte. Es como estar sentado al lado de una turbina de avión las 24 horas y bueno, y no podés pensar nada. Lo único que querés es que se vaya ese ruido. Y eso es lo que ha hecho la derecha, lo que ha hecho durante... En realidad lo ha hecho desde el primer peronismo, durante toda la historia reciente argentina, con idas y venidas, pero desde el 2008, 2006, 2007, 2008 empezó una agresión simbólica de odio, y la gente común, mucha gente común, no puede enfrentar eso, no puede razonar, y entonces cuando viene un personaje absolutamente demencial, que se vuelve plausible, porque en lugar de decirle no, pero no invitarlo más a la tele, ocurrió todo lo contrario. Cuando tenía que haber sido completamente excluido de la esfera pública, se convirtió en algo atractivo, y te lo dicen, no, era atractivo porque había aumentado el rating. Bueno, y eso es un suicidio colectivo lo que ha pasado. Entonces, cuando vos combinás una diatriba permanente, que una parte de la población lo que quiere es sacarse eso de encima, porque no lo puede razonar. O sea, cree en eso, porque si dicen todo el tiempo que es algo tan malo, bueno, debe ser cierto. Entonces ese es el problema de los discursos difamatorios, de odio, que son muy eficaces. Son muy eficaces. Entonces, si una sociedad democrática no logra ponerle freno a eso, no logra equilibrarlo, y naufraga, se hunde. Y eso es lo que nos pasó. Eso es lo que nos pasó. Y sigue ocurriendo. Entonces se discuten estupideces, como si es las maneras, las formas, las palabras que usa. No, es un aparato de veneno tóxico que se pone en un ventilador permanentemente, y hay mucha gente responsable en este país que no ve que eso sea un problema. Le parece que eso es algo normal. Y bueno, y eso se construyó durante muchos años. Es decir, cargamos con una deuda moral y política de muchos años. Y esto que describís, hoy está muy de moda hablar del tema de los ingenieros del caos, ¿no? De Daempoli. En el contexto mundial y de Argentina también, ¿responde a este tipo de mecanismos? ¿Crees que hay como algo aceitado que es buscado? Pero sí, pero en la Argentina tiene características que no son
homogéneas respecto del resto del mundo, porque en el resto del mundo hay otros problemas. Claro. Está la xenofobia, los temas migratorios, los temas coloniales, hay otra clase de problemas. En nuestro caso, el hecho maldito de la Argentina es el peronismo. Y no es eso, no hay cotejo con lo que pasa en otros lados. Hay muchas semejanzas, muchas homologías, obviamente, es decir, hablamos de muchos temas y tiene una cierta dimensión internacional. Pero hay una singularidad de la Argentina, que es lo que ha hecho que el peronismo se mantenga, que no haya desaparecido, que tenga la capacidad esa del ave fénix de resurgir de sus cenizas, de sus traiciones, de sus retrocesos y volver a aparecer, y ahora lo estamos viendo de nuevo, está volviendo. Sí. Está volviendo, porque vos tenés un candidato como Tayana, no hay con qué darle. No hay con qué darle a un candidato como Tayana, es absolutamente impecable, irreprochable, es virtuoso, es una persona inteligente, preparada, tiene una trayectoria indiscutible, y bueno, y entonces vuelve a aparecer, y entonces hay que pegarle. Ahora, en otros lados hay problemas que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos el problema de la xenofobia, del racismo, como en otros lados. Lo tenemos en otras magnitudes, con otra dinámica muy, muy, muy diferente, con otros eufemismos, con otros conflictos. Entonces, ese es otro problema que hay en la discusión pública, que es cuando se homologa o se identifica lo que pasa en Argentina con el resto del mundo. Y no, eso es encubridor, es un error, porque ¿sabes qué es? Es quitarnos la responsabilidad de lo que nos pasa en nuestro país singularmente, porque ocurre en todo el mundo. Eso no sirve decir, no, pero en todo el mundo es lo mismo. No es lo mismo en todo el mundo. Un Milei no hay en ningún lugar del mundo. Voy a insistir en eso hasta que me quede sin voz. No hay ningún otro país en el que haya un gobierno como el de Milei. No existe eso, no existió nunca y no va a existir nunca más, porque no puede haber un país donde el gobernante quiera destruir completamente la soberanía del país. La quiere desarmar, destituir, regalar, arruinar completamente. Eso no existe, no hay ninguna derecha que haga eso. Ninguna derecha del mundo hace eso. Ni se les pasa por la cabeza. Inclusive reconocieron que se habían equivocado, que no lo habían advertido inicialmente. El propio Elon Musk devolvió la motosierra. Dijo, no, eso es la motosierra, no. El propio Elon Musk, que es un extremo en Estados Unidos, que fue echado del gobierno porque su nivel de cuestionamiento del Estado era demasiado para Estados Unidos, aún él se dio cuenta de que lo de Milei era un disparate. Kaufman, O sea, estamos sumergidos en una situación absurda. Sí. Cuando me quedé, quería retomar el tema de los medios y lo que vos describís como este ruido permanente que tenemos. Y todo el tiempo también desde el peronismo nos planteamos, bueno, cómo se combate, qué se hace, cómo se conversa, cómo se arregla el tema mediático, ¿no? Esto sobre todo, como vos decías, siempre fue... los medios siempre estuvieron en contra del peronismo, los últimos 20 años sí pusieron a funcionar una máquina implacable y llegamos hasta acá. ¿Qué hacemos con los medios? ¿Qué se le espadea con otro medio o se va por afuera de los medios? Porque yo a veces pienso que el peronismo se hace militando y no se hace con medios. No sé si esto es así también. Se hace con todo, o sea, todas las variables son importantes, los medios son importantes y la militancia territorial, corpórea, en la vereda también es importante. Ya quedó desmentido que había desaparecido la calle y había desaparecido los cuerpos y la realidad material, Sí. y todo iba a ser reemplazado por unos fantasmas de unas pantallas. Eso es una tontería. Uh-huh. Una de las demostraciones de que fue una tontería es el malestar que produjo lo que llaman el encierro en la pandemia, que no es tal, porque nunca en la historia hubo tan poco encierro como en esta pandemia, donde había internet. La gente en otras epidemias en la historia humana se quedaba encerrada en la casa como en una cueva oscura y no podía salir y no podía hablar con nadie. Claro. Acá teníamos internet, teníamos delivery y sin embargo lo que quedó visible como conflicto, como trauma, es que la gente necesita aire, necesita el cielo, necesita el cuerpo, necesita ver las plantas, los animales. O sea, no existe que se reemplaza el mundo por internet. Eso es una ingenuidad, una tontería. Entonces,
Con la política pasa lo mismo, ¿no? Sí, bueno, tengo 1 millón de vistas. Es una estupidez. O sea, hay algo muy estúpido. Ayer justamente estaba viendo unos videos de Slavoj Zizek, donde hablaba mucho de la estupidez. Hay una cantidad de analistas y de gente que piensa estos problemas que trae la figura de la estupidez. Porque la estupidez se convirtió en un derecho, ¿viste? Sí, ¿Por qué no puedo ser estúpido y ser igual a cualquiera que no lo es? Bueno, sí. eso es un problema que tenemos. Es decir, la estupidez no puede ser un derecho, puede ser que vos le tengas consideración, afecto a alguien que es totalmente estúpido o estúpida y cuidarla como persona desaventajada, pero otra cosa es que te gobierne. Claro. Vos no le podés dar que maneje el avión, ¿viste? Bueno, No. ya que somos todos iguales, sentate en la silla del copiloto y manejá el avión. No, eso no. Pero Pero esto acá, está en discusión. Y aparte acá le claro, dimos el avión, se lo dimos al estúpido, claro. claro, le dejamos sentarse a estúpido en la cabina, el tipo cerró la cabina y dice, bueno, ¿me dejan hacer lo que quiero o tiro el avión abajo? Ahora, Sí, tengo que ir cerrando, Alejandro. sí. Volviendo al estúpido, que no es solo un estúpido, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Yo sí creo que Milei perdió el chiste. Milei era, por lo menos para una gran parte de la población, un tipo que tenía una gracia, tenía una enorme gracia. Era el león, era el tipo que transgredía todo el tiempo, el tipo que decía cosas incorrectas y eso era como muy festejado y era una fiesta cada vez que hacía una de estas brutalidades. Y eso creo que lo perdió y que no lo va a recuperar. ¿Qué pensás? Yo tampoco coincidiría con esa visión que Ujú. suele ser muy reproducida, porque yo creo que Milei siempre dejó entrever muy claramente que era cruel, violento y que iba a causar daño. Es decir, porque lo estuvo diciendo siempre, es decir, alguien que te dice la casta tiene miedo y la casta, ¿qué es la casta? O sea, ¿por qué supondríamos que alguien sabe qué es la casta y no puede entrar cualquiera? Cada vez que hay un proyecto de odio multitudinario, solamente el que manda sabe a quién le va a aplicar ese odio. Sí. No es nada evidente quiénes son los negros, o quiénes son los pobres, o quiénes son cualquier categoría que vos quieras que hay que odiar. Es decir, hay alguien que tiene la manija de esa situación y pone o saca a quien se le ocurra dentro de esa categoría. Entonces, ya cuando se hizo plausible que se dijera la casta tiene miedo y todo el enorme monto de violencia discursiva que se volcó sobre la casta, ya estaba, mucha gente que apoyaba eso tenía un deseo inconfesado de resentimiento, de violencia, o sea, de identificarse con Milei no solo con esos rasgos aparentemente positivos, sino con lo más oscuro y siniestro, Ujú. o sea, con lo tanático. O Así que sea, no queda hay el Milei siniestro. Se nos va el Milei gracioso, pero queda el malo. están todos, hay un componente que parece gracioso, pero está también el componente siniestro, y cuando te causó mucho daño, es cierto, ahí se terminó algo. Por eso yo lo digo de esta otra manera. Cuando te causó daño a vos, bueno, ya está, ya no tiene gracia, porque es muy gracioso causarle daño a No, pero otros. por ejemplo, acordate mirá, no pasó una semana, el Movistar Arena, su recital. No lo pudieron festejar ni siquiera los periodistas que están pagados por él para que le festejen todo. Es cierto, por eso digo, pero eso es por el daño, no es porque se perdió la gracia. O sea, lo que se perdió es el deseo del daño, porque cuando te dañaron a vos, ya no querés dañar a nadie, porque te das cuenta que te dañaron a vos. Es lo del famoso poema apócrifo de Brecht. Primero fueron por X y a mí no me Sí. importó porque yo no era X, etcétera, etcétera. Bueno, acá pasó exactamente lo mismo. O sea, primero fueron por la casta, pero a mí no me importó porque yo no era la casta. Después fueron por los discapacitados, pero a mí no me importó porque yo no era discapacitado. Después fueron por los sindicalistas, por el Garrahan, y después me pasó a mí. Y cuando me pasó a mí, bueno, ya no quiero más. O sea, eso es lo que ocurre. Ujú. Entonces, como la mente humana es fantasiosa y puede negar lo que le ocurre durante mucho tiempo, es extraordinario que todavía tenga el apoyo que tiene, porque hay gente. Yo escuché un TikTok de una chica que no parecía tonta, no parecía zombie, ni tonta, ni mala, Ujú. que decía, yo estoy dispuesta yo he sido pobre, he tenido que pedir en la calle, la he pasado muy mal, pero ahora estoy dispuesta al sacrificio que haya que hacer con tal de que no vuelvan más los corruptos.
Por eso te digo, ese es el efecto que produce el odio, la diatriba, es decir, el ruido ese de la turbina. Esa chica no lo quiere oír más y cree que de esta manera no lo va a oír más, pero eso no va a ocurrir, porque lamentablemente para ella el peronismo va a volver todo, porque esto es pendular, y va a volver también que el ruido ese, ¿viste? Claro. Entonces nuestra expectativa es si podemos mejorar las cosas a largo plazo. Ahora, yo insisto, una de las cosas que tenemos para hacer es recordar la historia, es repasar lo que pasó con la ley de medios, con el intento virtuosísimo que se hizo de modificar esa escena y cómo fue saboteado por todas partes. Bueno, hay que repasar esa historia y ver qué se puede aprender de ella y cómo se puede volver. Toda la discusión es sobre cómo volver de una manera virtuosa, digamos, ¿no? Por eso ya daba el ejemplo de Tayana. Tayana no es Massa, ¿no? Es una buenísima señal, Tayana. ¿Verdad? Claro, y no es el único, hay muchos otros. Hay un montón. Las listas se han hecho, es decir, cuando las cosas se ponen muy negras o muy pesadas, el peronismo, bueno, la política sabe cómo hacer para reponerse. Sí. Y cuando lo permiten las divergencias, los intereses y el daño es tan grande, y bueno, ahí hay una esperanza. Kaufman, te agradecemos muchísimo la charla, te mandamos un beso grande. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, hablábamos con Alejandro Kaufman. Ponete una música. No, una tanda, no, venimos de hablar hace 2 horas, vamos a descansar el oído, por lo menos creo que es uno de los... Las voces. Sí, puede ser un concepto de radio. Se habla mucho, música, después en la tanda se habla. Dale, Malagra. A nivel nacional. Quedan 2 semanas.